Listo, ¿ya les aparece que está grabando la clase? Sí, profesor. Listo, sí, vamos a empezar. Bueno, habíamos dicho que en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales, los consejos municipales podrán imponer las contribuciones. Habíamos dicho que es el Congreso de la República el que creará la norma, es decir, la ley que dispondrá el tributo y dependiendo del respectivo orden será la asamblea departamental o el consejo municipal quien reglamentará los elementos del tributo. ¿Cuáles elementos del tributo? Los que habíamos estudiado en la clase pasada. Entonces, este mismo artículo también nos señala cuál es la clasificación de los tributos y nos señala que serán contribuciones fiscales o impuestos, las contribuciones parafiscales y las tasas. En ese orden de ideas, tenemos esta división. ¿Están viendo las diapositivas? ¿Aló? Sí, profesor. Listo. Tenemos los impuestos o llamadas contribuciones fiscales, tenemos las contribuciones o contribuciones parafiscales propiamente dichas y tenemos las tasas. Entonces, el impuesto o contribución fiscal, según el profesor Esteban Jaramillo, es el tributo o prestación económica exigida por el Estado a los individuos para atender las necesidades del servicio oído, sin atender o tener en cuenta compensaciones o beneficios especiales, agregándoles que es pagadero periódico y permanentemente y rige económicamente al Estado para la prestación de los servicios, la construcción de infraestructura de la nación y sirve por otra como formidable instrumento para conseguir los fines del Estado. Acá, en este punto, hay que diferenciar que tributo es el género, tributo es el género, e impuesto es la especie, porque el tributo es el gravamen y el impuesto es una de las especies de gravamen que constituye el tributo. ¿Eso está claro? ¿Aló? Profe, ¿podría repetir eso? El tributo es el género. Países. Tengo muchos países. La especie es Colombia. Entonces, el tributo es el género. Es un género de gravámenes. Y la especie es el impuesto, así como también es especie contribución parafiscal y también es especie tasa, que hacen parte de un marco genérico que se llama tributo. ¿Está más claro así? Sí, profe. Sí, profe. Tributo, género, especie, impuestos, contribuciones parafiscales y tasas. Entonces, una de las características especiales del impuesto es que no atiende a beneficios o compensaciones especiales, es decir, se paga periódicamente. Siempre voy a tener que pagarlo ¿con qué? Con la finalidad de sostener el Estado y que sea una fuente permanente de ingresos para el cumplimiento de los fines del Estado. ¿Por qué hago referencia sin compensaciones, a que no tienen en cuenta compensaciones o beneficios especiales? Porque yo no tengo que esperar una individualización de esa prestación del servicio del Estado para tener que pagar ese tributo. Yo tengo que pagar impuestos de renta, impuestos de IVA, dentro de los nacionales, dentro de los municipales, predial, industria y comercio o cualquier otro tipo de impuestos, pero no voy a tener una individualización del servicio. Como por ejemplo, yo pago los impuestos nacionales, renta, pero no puedo individualizar, que sirve para pagar Policía Nacional, rama judicial, rama legislativa, pero yo no puedo individualizar cuánto del servicio de Policía Nacional me van a prestar por pagar mis impuestos. Yo no puedo individualizar cuánto del servicio de rama judicial me van a prestar por haber pagado ese impuesto del orden nacional. Es decir, no es individualizable la cantidad de compensación o prestación del servicio que va a tener el Estado en relación con ese impuesto que yo estoy pagando. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces tenemos unas clasificaciones de impuestos según la doctrina. La doctrina por Esteban Jaramillo, Dalton Hughes, Ahumada y Mosrelli.
Estos son algunos de los principales autores que han dado desde el punto de vista dogmático la definición de impuesto. Entonces, decimos que el impuesto es lo esencial en la moderna hacienda pública, ya que a través del impuesto, por una parte, se irriga económicamente al Estado para la prestación de los servicios. ¿Cuáles servicios? Los servicios públicos, la construcción de la infraestructura de la nación, y sirve de otra de formidable instrumento para conseguir los fines del Estado. La característica esencial del impuesto es el cobro compulsivo. Te lo van a cobrar este mes, el otro año, hasta el día que te mueras. Lo único que tienes seguro en esta vida es, primero, morirte, y lo segundo, tributar y pagar impuestos al Estado. El cobro por la fuerza coactiva. Siempre habrá un cobro coactivo. Si usted deja de pagar los impuestos, el Estado iniciará un proceso para poder hacer efectiva esa obligación que de suyo le corresponde. ¿Por qué? Por el solo hecho de vivir en sociedad y beneficiarse de los instrumentos que le presta el Estado. Todo el que vive dentro de un Estado está sujeto al contrato social o a las teorías contractualistas, dependiendo del Estado en que se encuentre, pero así sean teorías contractualistas que justifiquen la existencia del Estado, o sean teorías de orden teocrático que justifiquen la existencia del Estado, ambos necesitan prestar servicios y ambos necesitan dinero para la prestación de servicios, y ese dinero se consigue a través de la producción económica de los administrados. ¿Quién me regala la definición de Esteban Jaramillo de impuestos? ¿Aló? ¿Aló? Esteban Jaramillo. Es reforma tributaria en Colombia, la que está encerrada en el cuadrito azul. Sí. Esteban Jaramillo, la reforma tributaria en Colombia. El libro, acá abajo, en lo que está en comillas. Exigencia económica a favor del Estado y pagadera por quienes están sometidas a su imperio, destinados por él a la satisfacción de las necesidades generales. Listo. ¿Quién me regala la de otro? ¿Quién me regala la de Dalton Hook? Dalton Hook. El impuesto. Okay. Ajá. ¿Alguien que hable? El impuesto es una contribución compulsiva establecida por un ente público con prescindencia de la cantidad exacta del servicio, prestada en cambio al contribuyente, y que además no ha sido aplicada como una pena por la comisión de un delito cualquiera. ¿Qué entiendes tú por eso? En el primero, en la definición de Esteban Jaramillo, tenemos que el impuesto sirve para la prestación de los servicios públicos y satisfacer las necesidades generales. Acá, ¿qué elemento encontramos en esta definición? La prestación de un servicio. En la definición de Dalton, pues encontramos el elemento de la prestación de un servicio. Uh-huh. También la cantidad exacta del servicio. La cantidad exacta de servicios. Se está prescindiendo de que te puedan individualizar cuántos servicios públicos te puedan prestar. Tú pagas el impuesto, pero a ti no te pueden individualizar cuántos servicios públicos te van a prestar por haber pagado el impuesto. Entonces, si pagas más o pagas menos, entonces te van a prestar más servicio de policía o menos servicio de policía, o más servicio del ejército o menos servicio del ejército, o más servicio de la aeronáutica civil o menos servicio de la aeronáutica civil, o menos de regulaciones relativas a las infracciones o multas por concepto de comparendo. Eso no está relacionado con la prestación del servicio. Entonces, tú pagas impuestos, pero no tendrá una relación directa con la prestación, con la cantidad de prestación del servicio que te realizará el Estado. ¿Eso está claro? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, profe. Listo. ¿Quién me regala la ahumada? Ahumada, combustibles líquidos, cuestiones de política regulatoria, impositiva y de competencia. La ley 1999 es una cuota parte. Ese es el nombre del libro. Ok. Es una cuota parte del dinero recaudado por el Estado de los particulares.
compulsivamente y de acuerdo a teoría general, tributos de orden nacional y derecho procesal tributario. 36 reglas fijas para financiar servicios de interés general de carácter indivisible. Listo, entonces aquí la palabra clave es indivisible. Usted no puede dividir el servicio público. Esta es la clave del impuesto. Cuando yo les pregunte esa característica especial del impuesto, ustedes van a decir que es la imposibilidad de individualizar el servicio público prestado y que es de carácter compulsivo y permanente a través del tiempo. Ahora, la definición volviendo a la definición de Dalton, tenemos otro elemento que es que el impuesto te lo impone, por eso se llama impuesto, es una obligación que nosotros tenemos sin necesidad de que sea procedente de la comisión de una contravención, una pena, un delito o cualquier hecho que nosotros hayamos cometido. El origen del impuesto no es ese, el origen del impuesto es el solo hecho de vivir en sociedad y por ese solo hecho hay que contribuir de manera solidaria a las cargas públicas para que el Estado pueda funcionar. Porque si nosotros vivimos en un Estado, ese Estado tiene que funcionar y nosotros tenemos que aportarle dinero para que ese Estado funcione. Eso funciona así aquí en Colombia y en todos los países del mundo. Las cargas tributarias se reparten de manera solidaria entre todas las personas que viven en un conglomerado social para que el Estado funcione. ¿Quién me regala la definición de Mosley? Es la deducción obligatoria de la riqueza privada requerida por el Estado y por las entidades menores para ser destinada a la consecución de los fines generales de la vida pública. Entonces, ¿qué entiendes por eso? Que son establecidos para buscar el cumplimiento también de los fines generales de la vida en sociedad, es decir, es como sacar... Pero además de eso son una parte que te quita el Estado de tu riqueza para que el Estado pueda funcionar. Necesariamente te la va a quitar. A todo el que produce riqueza, el Estado le va a quitar una parte para que ese Estado funcione. Y si el Estado funciona, te va a permitir condiciones para que tú sigas generando riqueza. Es la teoría de por qué se debe tributar. Entonces, dentro de las características que nos señala la sentencia C260 del 2015 de la Corte Constitucional, tenemos como primera característica la prestación de naturaleza unilateral que está en cabeza del Estado. Ese impuesto también es el hecho generador que lo sustenta y refleja la capacidad económica del contribuyente. Se cobra indiscriminadamente a todo ciudadano o grupo social. Nos incorpora una prestación directa a favor del contribuyente y a cargo del Estado y su pago es obligatorio, no es opcional ni discrecional. No es si yo quiero pagar el impuesto o puedo discutir con la administración tributaria si debo o no debo pagar el impuesto, es de carácter obligatorio. Entonces pasamos a las contribuciones para fiscales. ¿Quién me regala la lectura de la diapositiva? Sentencia C260 de 2015. La producción de beneficios particulares en bienes o actividades económicas del contribuyente ocasionada por la ejecución del gasto público. En otras palabras, se trata de una especie de compensación por los beneficios recibidos. Repite ese pedacito. Oído. Se trata de una especie de compensación por los beneficios recibidos causados por inversiones públicas realizadas por el Estado y busca evitar un indebido aprovechamiento de externalidades positivas patrimoniales y particulares generadas por la actividad estatal, que se traduce en el beneficio o incremento de valor de los bienes del sujeto pasivo. Listo, ahí está la clave. ¿Quién me explica ese inciso de la diapositiva? ¿Qué es una externalidad? Pues, profe, o sea, yo, según lo que se tiene entendido por el inciso de la diapositiva, es que hay acciones por parte del Estado
que éste realiza y que le incrementan un bien, incrementan el valor de un bien que es propiedad del individuo. Ajá. Y que por lo tanto este se vería obligado a pagar un poco más por el valor de este, por las acciones realizadas por el Estado. Como por ejemplo, Cuando usted se muda en un barrio nuevo y tiene una calle destapada y luego la pavimentan, le colocan alumbrado público. ese es el ejemplo perfecto de esta situación. Ahí la administración, en cumplimiento de sus fines esenciales del Estado, está realizando actividades que son inherentes al servicio público, pero que específicamente unas personas están generándole un aumento o un incremento en el valor de sus bienes o patrimonio. Entonces, las externalidades positivas son las consecuencias positivas que se generan de esa actividad estatal. Pero pueden haber externalidades positivas y externalidades negativas. Una externalidad positiva, la realización de una obra pública, de una carretera en un barrio donde no había pavimentación, realizan la carretera, son de 4 calzadas de derecha a izquierda, se valorizan los inmuebles que están ahí y se debe pagar esa contribución parafiscal por las externalidades positivas que genera el hecho de la realización de esa obra pública. Pero también pueden haber externalidades negativas en relación con una obra pública, como por ejemplo si usted vive en el barrio Ciudad Jardín y trasladan la cárcel del Bosque o la cárcel de la cárcel modelo que queda en la vía 40, se la trasladan para el barrio Ciudad Jardín y la ponen exactamente a su casa. Todos sabemos que los entornos al lado de una cárcel van a tener ciertos aspectos negativos, la visita de presos, personas con actividades delincuenciales que podrían empezar a rodear la zona y van a desvalorizar sus bienes. Entonces tenemos que pueden ocurrir externalidades negativas o externalidades positivas en relación con una obra pública, y específicamente este inciso o esta descripción de la sentencia C260 del 2015 de la Corte Constitucional nos señala que hace referencia al aprovechamiento de las externalidades positivas en relación con el aumento del valor del patrimonio a los administrados. ¿Está más claro eso? ¿Aló? Sí, profesor. Listo. ¿Quién me regala la lectura de la diapositiva esta? No. Artículo 29 del decreto 111 del 96. Son las ¿Cuál es el decreto compensaciones. 111? El Estatuto Orgánico del Presupuesto, lo estudiamos en la primera clase, fue lo primero que dimos. Continúa. Aló. Disculpe, no alcanzo a escuchar. Que continúes con la lectura de la diapositiva. Son las compensaciones pagadas con carácter obligatorio al Estado con ocasión de una obra realizada por él con fines de utilidad pública, por el hecho de generar externalidades positivas a los particulares propietarios de bienes inmuebles. Se paga solamente una vez. Listo, eso está claro, es lo que acabamos de explicar. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí. Listo, ¿quién me regala la lectura de esta? Contribuciones o contribución parafiscal. Como se puede apreciar, la contribución son pagos obligatorios que deben hacer los ciudadanos por el beneficio que les reporta a su propiedad inmobiliaria una obra pública. Esto es conocido en Colombia como impuesto de valorización, Ley 25 de 1921, por el cual se crea el impuesto de valorización, y el decreto 1604 de 1966, por el cual se dictan normas sobre valorización, cual indica en su artículo primero que el impuesto de valorización establecido en el artículo 3 de la Ley 25 de 1921 Oído este pedacito. debe ser entendido como una contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público. Listo, entonces aquí esta norma nos aclara que si bien
el impuesto se llama impuesto de valorización y que es creado en la ley 25 de 1921. El Congreso también aclara en esa misma norma que debe entenderse no como impuesto, sino como una contribución. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que a veces el legislador no es la persona más técnica o más estudiada, más dogmática para definir los parámetros de la diferencia entre un impuesto, contribución o tasa. Entonces, a veces puede que las normas no sean muy claras, pero para eso sirve el estudio de esta primera parte de la teoría general del tributo y el estudio dogmático de los conceptos para no caer en errores o imprecisiones. Entonces, debe entenderse el impuesto de valorización como una contribución. Acá tenemos la norma que nos lo señala. ¿Quién me regala la lectura de la diapositiva? Artículo 2 del decreto 1604 de 1966 indica que la entidad nacional, departamental o municipal que ejecute la obra establecerá la distribución y recaudo del tributo. El objeto principal no fue beneficiar el lugar por donde se pase o se construya la obra, porque el objeto general, como por ejemplo en la construcción de una carretera, desembotellar una región, solucionar problemas distintos de orden social. Listo, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque te está diciendo que el objeto principal no es beneficiar a la persona a la que se le está haciendo la carretera. ¿Por qué no es el objeto principal? Sencillamente porque eso está dentro de como una forma de un proyecto que hace parte de la materialización del plan de desarrollo, ya sea municipal, departamental o nacional. Entonces, como un fin general y como final, es un fin general y tiene como finalidad el cumplimiento de esos planes macro. Sin embargo, en cumplimiento de ese objetivo general puede resultar beneficiada una persona y la administración, viendo el aprovechamiento de esas externalidades positivas por parte de la persona, ¿qué hace? Le quita un dinero por el aprovechamiento de esas externalidades. Esto está dentro del plan de desarrollo y hace parte de los fines esenciales generales del Estado, pero como tú estás aprovechando esta obra directa y particularmente en relación con tu inmueble, yo te voy a quitar un pequeño porcentaje vía contribución por ese beneficio que tú estás recibiendo. Las tasas, entonces, son los ingresos obtenidos por el Estado por la prestación de un servicio oído. Aquí es la prestación de un servicio. Entonces, en el impuesto teníamos que, ¿qué se caracteriza por el impuesto? ¿Quién me recuerda? El cobro impuesto. compulsivo. La satisfacción de necesidades generales. De necesidades generales, Indivisible. Sin individualizar la prestación de servicio. ¿Quién me recuerda la contribución para fiscal? La acabamos de ver. Que se paga una sola vez. Se paga una sola vez. Contribución que se hace por recibir un beneficio por la ejecución de una obra. En relación con las externalidades positivas. Externalidades positivas. Y ahora la tasa hace referencia a los ingresos obtenidos por el Estado por la prestación de un servicio que llena una necesidad individualizable. No se fija por el Estado en consideración a los gastos generales del mercado para los servicios similares de quién, de los particulares, sino mediante la determinación de un costo del respectivo servicio y para la recuperación del mismo exclusivamente. ¿Esto a qué hace referencia? Esto hace referencia a que el Estado también, habíamos dicho que en esa clasificación de los tipos de Estado o cómo la administración prestaba los servicios públicos a través de la Escuela del Derecho de Policía y la Escuela de Prestación de Servicios Públicos, y tenemos que dentro de la prestación del servicio público y esos actos de gestión hay unas actividades que los particulares, que el Estado presta como si fueran los particulares, como por ejemplo el uso de un ferrocarril, la educación, el transporte público y otros. Entonces, cuando el Estado presta esas actividades, puede que
solo le cobre no le cobre a la persona ese servicio como si fuera el valor de lo que normalmente se le cobraría a ese particular por parte de un privado que está prestando el servicio, sino que solamente le cobra el porcentaje que el Estado invirtió para la prestación de ese servicio, como por ejemplo, cuando una persona va a matricular a su hijo en un colegio oficial de segunda enseñanza, lo que paga es una tasa o una tarifa costeable que hace referencia a lo que el Estado invierte únicamente para poder prestar ese servicio. ¿Alguien entendió eso? Profesor, disculpe, ¿podría dar otro ejemplo? En una universidad pública no se cobra o no podría cobrarse. Habría que ver específicamente de cada universidad cómo es el régimen fiscal del proceso de matrícula o de cobro de mensualidades. No se cobra lo que normalmente un particular cobraría por la prestación del servicio público de educación de una universidad, sino que se cobra lo que la administración podría estar invirtiendo para la prestación de ese servicio, sin ningún tipo de ganancia y sin ningún otro tipo de coste, sino una tarifa costeable para poder sacar únicamente lo que se está gastando la administración para la prestación de ese servicio. ¿Alguien entendió eso? ¿Aló? Sí, profesor, gracias. Sí. Profe, no podemos confundir esto con tarifas, o podemos hacer referencia a esto como tarifas, porque es que menciona ahora esa palabra y me confunde. Bueno, entonces quítale la tarifa y colócale un valor, colócale o valor. Siempre estipulado, o sea, el porcentaje de la misma manera. El valor siempre va a hacer referencia a lo que se gasta el Estado para poder prestar el servicio, sin incluir algún tipo de utilidad económica, algún tipo de ganancia, algún tipo de hecho que genere un aumento en la riqueza o en el patrimonio de la administración, porque en realidad la administración no está buscando lo que buscan los particulares con la prestación del servicio. Un particular con la prestación de un servicio de ferrocarril te va a cobrar o de un servicio público interdepartamental de bus de Barranquilla a Riohacha, te va a cobrar el costo del pasaje más la utilidad, más los gastos que él hubiese incurrido para poder transportarte de aquí a allá. Frente a la prestación del servicio del Estado, el Estado te va a cobrar una tasa que hace referencia al valor de lo que la administración se está gastando, para producir ese servicio sin meter algún tipo de ganancia, incremento al patrimonio o cualquier otro beneficio que pudiese percibir la administración si estuviera actuando como un particular. ¿Está más claro así? Sí, claro. Una pregunta. Cuéntame. O sea, ¿cómo se establece la tasa? Por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, de la universidad, ¿cómo podría saber yo cuánto invirtió en el Estado para saber cuál es el costo de mi matrícula? Bueno, como dije, eso hace referencia a unas situaciones específicas en relación con cada institución o cada universidad. Puede que ni siquiera lo que se esté cobrando por concepto de tasas sea proporcional al valor del servicio que se está prestando. Puede que sea menos porque la administración puede tener otros ingresos por otro tipo de conceptos. No necesariamente todo el servicio se debe prestar con fundamento en el ingreso por concepto de tasa. La tasa es algo que se le cobra al usuario de manera representativa por la prestación del servicio. Y una característica de la tasa es que es dispositiva. A diferencia de
el impuesto o la contribución, la tasa es dispositiva. ¿Por qué es dispositiva? Porque si yo tomo el servicio, porque yo estoy en libertad de tomar el servicio, yo puedo tomar o no tomar el servicio, pero si tomo el servicio, entonces yo debo pagar la tasa. La tasa siempre la va a determinar el Estado, va a sacar unos cálculos, unos procesos aritméticos para poder determinar cuánto debe ser de tasa. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Entonces tenemos que en la tasa el hecho generador se basa, oído, en la efectiva prestación de un servicio público o la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público que se traduce en un beneficio particular de un sujeto pasivo. Es decir, yo me beneficio de la prestación directa de ese servicio público del Estado. Tiene una naturaleza retributiva, pues busca compensar un gasto público del Estado para prestar un servicio. La tasa la pagan solo aquellas personas que usan el servicio, por tanto no es obligatorio. Es decir, si yo quiero utilizar o tomar el servicio, debo pagar la tasa. Si no quiero pagar la tasa, no debo utilizar ese servicio. A diferencia de los otros dos que, así sea que tú no quieras que te hagan la obra y que se te valorice tu propiedad, igual tienes que pagar la contribución para fiscal. O así sea que tú no quieras que te presten servicio de policía o servicio de justicia, igual tienes que pagar impuestos. Se autofinancia este servicio mediante la remuneración que se paga a la entidad administrativa que lo presta. ¿Quién me regala la lectura de la diapositiva? Según la Corte Constitucional, en sentencia C-465 de 1993, las tasas son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el Estado, pero solo se hacen exigibles en el caso de que en particular decida utilizar el servicio público correspondiente. Es decir, se trata de una recuperación total o parcial de los costos que genera la prestación de un servicio público. Oído, total o parcial de los costos. O sea, la administración puede recuperar todo o simplemente puede pegarle un mordisquito a la persona que está utilizando el servicio porque de otra forma de ingreso va a poder financiar cómo presta ese servicio, que era lo que anteriormente habíamos señalado. Continúa. Se autofinancia ese servicio mediante una remuneración que se paga a la entidad administrativa que lo presta. Ajá, continúa. Toda tasa implica una erogación al contribuyente decretada por el Estado por un motivo claro, que para el caso es el principio de razón suficiente, por la prestación de un servicio público específico. Listo. El fin que persigue la tasa es la financiación del servicio público que presta, que es lo que venimos diciendo. La tasa es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata de compensar en un valor igual o inferior. Dense cuenta que no te dice o superior. No se trata de generar ganancias, sino solamente compensar los gastos que el Estado tiene por la prestación de ese servicio, exigiendo de quienes, independientemente de su iniciativa, dan origen a él. Y me regala la lectura de la diapositiva. A su vez, la misma Corte, en sentencia C-040 de 1993, expresó lo siguiente sobre las tasas. Como es bien sabido, en Hacienda Pública se denomina tasa a un gravamen que cumpla con las siguientes características. Primero, el Estado cobra un precio por un bien o servicio ofrecido. El precio pagado por el ciudadano al Estado guarda relación directa con los beneficios derivados del bien o servicio ofrecido. El particular tiene la opción de adquirir o no el bien o el servicio. El precio cubre los gastos de funcionamiento y las previsiones para amortización y crecimiento de la inversión. Y por último, la tasa es pues la contraprestación que una persona paga por el derecho a la utilización de un servicio, pago que es voluntario, supeditado solo por la necesidad del usuario de acceder al servicio. Listo, entonces ahí está claro. Aquí podemos hacer una precisión para que si quieren la anotan, para que tengan más claridad sobre el tema. Solamente hay tres
clases o 3 divisiones de tributo. Cuando hablamos de, o ustedes escuchan hablar de una sobretasa, ¿a qué estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia a que se está haciendo un sobregravamen a la tarifa de ¿qué? De la tasa. No estamos hablando de algo distinto. La sobretasa no es otro tributo distinto. Es la misma tasa, pero que se le está agregando un valor adicional a la tarifa. Es un sobregravamen, es una sobretarifa. Se está cobrando un valor adicional a la misma tasa y por eso hablamos de sobretasa. Y también podríamos hablar de sobreimpuesto o sobrecontribución para fiscal. Entonces, para que lo tengan claro y de pronto no se confundan y de pronto si en una lectura o en una sentencia están viendo que están hablando de sobretasa, consideren o piensen que es un tributo distinto a los que estamos analizando o a los que aparecen en el artículo 338 de la Constitución. Tenemos entonces las diferencias entre los impuestos y las contribuciones. ¿Quién me regala la lectura? ¿Aló? Diferencia entre La contribución los impuestos es una contribución. No, uno solo. La contribución es una compensación a la ventaja recibida. El impuesto no mide ventajas proporcionales de los miembros de la comunidad para determinar su cuantía. La contribución se hace efectiva por una sola vez y en un radio limitado del territorio nacional, o sea, en las regiones en las que se construyen las obras o en las partes o barrios de ciudades en donde se abren avenidas. La contribución se hace por un gasto que el Estado hace en obras que aumentan su patrimonio general. El impuesto para esas mismas obras y además para hacer frente a los gastos ordinarios de la administración pública. El parecido que tienen impuesto y la contribución es obligatoriedad. ¿Y cuál es la diferencia con la tasa? La tasa no es obligatoria. Es dispositiva. ¿Y por qué es dispositiva? Porque el usuario puede elegir si acceder o no al servicio. Accede o no accede al servicio. Cuando hablamos de la tasa y de la sobretasa a la gasolina, yo tengo la posibilidad de que yo tengo la posibilidad de comprar o no comprar. Yo tengo la posibilidad de comprar o no comprar la gasolina, de tal manera que es dispositivo si accedo o no accedo al servicio. Y de pronto alguien me preguntará, pero la gasolina me la están vendiendo en una bomba, no me la venden en particular. Sí, pero el particular se la compra el Estado y el consumidor final tiene que pagar esa tasa por acceder al servicio o no. El que vende en la bomba es un revendedor, el de la gasolinería es un revendedor que le compra al Ministerio de Minas y Energía la gasolina. El Ministerio de Minas y Energía le vende 10.000 galones una bomba, se lo vende a tanto precio y ya sabe que su margen de utilidad tiene que ser tanto porque el precio de la gasolina se fija lo fija el Ministerio de Minas y Energía y fija unos parámetros específicos, de tal manera que si usted compra tantos galones, su margen de ganancia debe ser tanto porque usted gana de los galones que vendió. Entonces, eso es como más o menos lo que sucede ahí en ese punto. Bueno, hasta aquí llegaría la clase de la clasificación de los tributos. Entonces, aquí vendríamos con las exenciones tributarias, pero eso lo vamos a dar la próxima clase. Aquí en este punto tenemos una hora. Tengo una pregunta, disculpe. Es que quería saber si un arancel judicial es una tasa o una contribución para fiscal que se hace. Bueno, un arancel es un arancel. Eso le ingresa directamente a la administración, pero por concepto de su funcionamiento. No está clasificado como si fuera una tasa o una contribución. Es una situación distinta que hace referencia por el uso del servicio judicial. Y lo está recibiendo la Administración de Justicia. Gracias. Entonces, en este punto, yo voy a suspender la continuidad del tema porque ahora vendrían las exenciones para que pase el grupo primero y tratemos de evacuar
hasta donde podamos las exposiciones del día de hoy. Entonces, ¿quién es el grupo primero y qué tema le tocó? ¿Aló? Profe, hola, profe, a nosotras. Paula Montes de Oca, María Paulina Martínez, Gisela, Araque, Jennifer Rodríguez y María Reyes. Nos tocó... Y Andrea Sánchez. Y Andrés. ¿Tiene una diapositiva? ¿Cómo, profesor? Tenemos el documento que hicimos en Word. Bueno, listo, presenten lo que van a presentar. Voy a dejar de compartir para que ustedes puedan compartir. Okay. ¿A quién le tocó las dos sentencias de la Corte Constitucional? ¿Aló? ¿Cómo, profe? ¿Quién tiene las sentencias de la Corte Constitucional? Nadie. Bueno, adelante, mi vida. Bueno, nuestra sentencia, bueno, es un medio, se resolvió, bueno, vamos a empezar desde acá. El medio de control es el de nulidad y restablecimiento del derecho. La parte demandada es CPU System Servicel Limitada y demanda al Distrito de Barranquilla, Secretaría de Hacienda. Magistrado ponente, César Augusto Torres. Bueno, aquí el asunto es... ¿Cómo? Perdón, no se escucha. No se escucha, profe. Qué pena. Bueno, ¿me escuchan a mí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ok, nuestra sentencia... Apaga lo que tengas allá encendido que se oye feo. Vale, ya. Ok. Nuestro tema que nos tocó es un medio de control. ¿Me escuchan? Sí. Es un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual el demandante es CPU System Service Limitada y el demandado es el Distrito de Barranquilla, la Secretaría de Hacienda. Con magistrado ponente César Augusto Torres, y el asunto en el cual va a tratar el siguiente es que el tribunal se pronuncia con respecto a un recurso de apelación que interpone el apoderado de la parte accionada contra la sentencia dictada que fue por el juzgado 3 administrativo oral del Circuito Judicial de Barranquilla el día 23 de abril del 2018, a través de la cual se negaron parcialmente las pretensiones de la demanda.
Dentro de los resúmenes de los hechos relevantes, se puede destacar que la parte demandada CPU System Limitada presentó un recurso de reconsideración contra la liquidación oficial número que ahí ven en la pantalla, para hacerlo más corto, derivada de la Secretaría de Hacienda de Barranquilla Distrital de Barranquilla, en la cual hace gerencia a la gestión de ingresos, por la cual se notificó el día 10 del mes 11 del 2015 al accionante, teniendo como un objeto principal que fue modificar las declaraciones de impuestos de industria y comercio, las cuales hacían referencia a los bimestres 5 y 6 del periodo gravable. En el 2012, el cual se ejecutó dentro del término legal, haciendo seguimiento del Estatuto Tributario del Distrito de Barranquilla, haciendo referencia al Estatuto Tributario Nacional, mediante la resolución del 19 del año siguiente, del mes 10 del 2016, el cual da respuesta a un recurso de reconsideración, el que fue interpuesto con el que mencioné anterior, presentando y confirmando la liquidación oficial el día 6 del mes 11 del 2015, sin presentar en su contenido ningún tipo de fundamento o justificación por el cual se haya tomado dicha respuesta, en contra de la resolución que fue el 19 de octubre del 2016. No procedió ningún recurso contra este y así se agotó la vía gubernativa. La Secretaría de Hacienda Distrital de Gestión de Ingresos de la Alcaldía de Barranquilla no autorizó la revocación de dicho acto administrativo de liquidación oficial y de revisión, que se interpuso el 6 del mes 11 del 2015, desconociendo las declaraciones que se había presentado antes y de que ésta entrara en vigencia del artículo 21, de acuerdo con el acuerdo 033 del 2013. Es decir, que el tiempo de firmeza que ya había pasado a correr antes de presentarse las declaraciones. Este tiempo de firmeza, si no estoy mal, era de 2 años. El requerimiento especial se notifica el 11 del 2015, del mes 2, el 11 de febrero, en el que había pasado ya 2 años de haberse presentado las declaraciones de los bimestres antes mencionados, del bimestre 5 y el bimestre 6 del periodo gravable del 2002. Bueno, en el cual estaba todavía en firme. Se inició entonces la investigación tributaria contra la parte demandada, que es la Secretaría, el Distrito de Barranquilla, la Secretaría de Hacienda. Bueno, consideremos los actos jurídicos, los aspectos jurídicos. El artículo 705 del Estatuto Tributario Nacional estipula el requerimiento especial que debe notificarse a más tardar que se cumpla antes de los 2 años que se haya presentado la declaración. Además, el artículo 714 del Estatuto Tributario Nacional, que se refiere a la firmeza de las declaraciones tributarias. Asimismo, el artículo 21 del Acuerdo 033 del 2013, artículo 40 de la Ley 153 de 1888, artículo 624 del Código General del Proceso y los artículos 2, 3 y subsiguientes de la pantalla que ven del Código Contencioso Administrativo. El caso concreto se establece que CPU System Service Limitada pretende que se anulen los actos administrativos acusados, mediante los cuales se emitió una liquidación oficial de revisión y relación con los impuestos de industria y comercio del periodo gravable del bimestre 5 y 6 del año 2012. Y se interpuso una sanción de inexactitud en la cual se generó una violación al debido proceso tributario al aplicarse de manera retroactiva del artículo 21 del acuerdo antes mencionado, el cual era aplicable para este caso. La parte accionada indicó que las declaraciones privadas deberían presentarse por sociedad. CPU System Limitada no se encontraba en firme en el momento de notificar, haciendo el requerimiento especial el día
10 de febrero del 2015, habiéndose notificado el mismo dentro de la oportunidad establecida según el artículo 705 del Estatuto Tributario Nacional. Bueno, esta es una sentencia que, como ya había mencionado, tiene doble instancia. El problema jurídico que se basa es que el juez debía determinar si la resolución del 6 de noviembre del 2015, la liquidación oficial de revisión, se había modificado las liquidaciones de los bimestres presentados y entonces se sanciona con inexactitud. Y la resolución que da el 19 de octubre del 2016 Para ahí un momentico. Yo estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. La pregunta es si los demás compañeros están entendiendo el problema jurídico. ¿Aló? Bueno, hay que escuchar a los compañeros. Si no saben o no entienden algo, pues pueden preguntar, profe, y de una vamos aclarando para no entender. La idea es que el que no entienda pregunte, porque el ejercicio es para que las cosas queden más claras, no es para que ustedes hablen porque sí o que solo aprenda el grupo que nada más cada uno aprenda el trabajo que hizo y ya. La idea es que todos aprendan del trabajo de todos, porque si no, no tiene sentido hacer la actividad. La idea es que todos entiendan lo que cada grupo está exponiendo. No, y realmente pregunten, porque esta sentencia, cuando la estábamos leyendo por primera vez, fue complicadita, porque no entendíamos ciertos puntos. O sea, el que escribió esa vaina la escribió enredado. No es tanto eso, sino por el desconocimiento de, por ejemplo, de algunas figuras. Y entonces, por eso. No es tanto porque esté como tal el escrito enredado, sino por el desconocimiento de alguna figura. Por ejemplo, nosotras no sabíamos que era el recurso de reconsideración, y yo no sé si de pronto los demás compañeros tengan eso claro. Y entonces, bueno. Ah, bueno, porque el que la redactó fui yo. Entonces, ya... No hablamos de acción, hablamos de desconocimiento de algunas figuras, como por ejemplo que es una liquidación oficial, que es... Sí, aquí supimos que la redactaron este profesor. Específicamente porque lo que está ahí es lo mismo que yo les estoy explicando en clase. O sea, yo no les voy a explicar algo distinto a la práctica judicial. Lo que yo les estoy explicando en clase es lo que se hace en un despacho judicial. Entonces, si ustedes toman atenta nota de lo que yo les estoy diciendo y hacemos el análisis correcto, de aquí a que se termine el curso, ustedes van a estar en las capacidades y con las competencias suficientes para solicitar las nulidades de las liquidaciones oficiales de revisión, de corrección o de las que sea el caso, haciendo este tipo de ejercicio. Entonces, el que no entienda cuál es el problema jurídico, pregunte. Y si no pregunta, entonces yo les comento que esto es un proceso de carácter procesal de liquidación oficial de revisión a una empresa. Ella presentó la declaración de industria y comercio. La administración tributaria, al ver la documentación, advirtió algún tipo de irregularidad y le inició el proceso de fiscalización tributaria, emite el requerimiento ordinario, el requerimiento especial, luego la liquidación oficial de revisión, se interpone el recurso de reconsideración, se emite la decisión que resuelve el recurso de reconsideración confirmándolo. Entonces se están demandando cuáles actos, la liquidación oficial de revisión y el que resuelve el recurso de revisión. Esos son los dos actos que se están demandando. Y específicamente, bueno, ya ella ahora hablará de los cargos, se mirará de qué manera son o no son anulables los dos actos administrativos que se están demandando por violación de las normas en que deberían fundarse, explicando hasta aquí sobre el problema jurídico y sin invadir las competencias de las exponentes en relación con el resto de su disertación. Continúe, compañera. Se quitó la presentación. Compártanla nuevamente. Sí, ya la voy a colocar de nuevo.
Y las Paulina, que se reduce el tiempo. Ok, profe, mientras tanto, a mí me gustaría ir explicando cronológicamente lo que pasó. Yo creo que así los compañeros pueden entender mejor Bueno, cuáles son los hechos. Mientras Paula coloca nuevamente la relatoría. Ok. En el año 2012 y en el año 2013, la empresa que ustedes vieron ahí, que es una sociedad limitada, presentó unas liquidaciones privadas. Básicamente, ¿qué significa presentar unas liquidaciones privadas? Es que es la forma en que se liquida el tributo y la realiza el mismo contribuyente y lo presenta ante la administración. En este caso estamos hablando de la Secretaría de Hacienda en Barranquilla. El 11 de febrero del 2015, que como vemos son más de 2 años después, se produce por parte de la Secretaría un requerimiento especial. ¿Qué significa un requerimiento especial? Es el que tiene como finalidad modificar esa declaración privada, esa liquidación privada que ya había hecho la empresa en el año 2012. Esto lo hace la entidad cuando advierte algún tipo de inconsistencia en la liquidación. Luego del requerimiento especial que hizo la Secretaría en el mismo 2015, pero para fecha de noviembre, la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla emana una liquidación oficial de revisión que tenía como propósito modificar las declaraciones que había presentado en el año 2012 y en el año 2013 la empresa, la sociedad a la que habíamos hecho referencia. Entonces, este acto administrativo del que estoy hablando, esa resolución que emana una liquidación oficial de revisión, es el primero que se está demandando a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero antes de eso, sucedió que la parte quien obra como demandante presenta un recurso de reconsideración que se interpone ante la misma entidad. Yo lo asimilo de alguna manera con el recurso de reposición. No, pero bueno, el recurso de reconsideración, y es el único que cabe contra los actos administrativos de liquidación. Ahí no cabe ni reposición ni apelación, eso es reconsideración, que es un recurso especial que solamente está consagrado para la especialidad del derecho administrativo tributario. Sí, profe, estaba tratando como de hacer el símil, no estoy diciendo que eran lo mismo. Si hicieras un símil sería complicado, porque el recurso de reconsideración agota la vía gubernativa, que sería una característica del de apelación, pero lo resuelven en la misma entidad. Entonces, es un recurso especial que si no lo agotas te impide la posibilidad de acceder a la jurisdicción contencioso administrativo en procura de solicitar el control de legalidad de ese acto administrativo denominado liquidación oficial de revisión que tú estás demandando, salvo algunas excepciones especiales que te señala el estatuto tributario. ¿Está claro así? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces estábamos retomando esa idea, estaba diciendo que la parte demandante presenta el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión que hizo la Secretaría de Hacienda. Y bueno, como respuesta o como decisión sobre ese recurso de reconsideración, en octubre del 2016 se emite una nueva resolución que también está siendo objeto del medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho, y en esta nueva resolución se confirma la liquidación oficial de revisión. Entonces, ¿sí están claros así los hechos? Está claro, continúan con la exposición. Les recomiendo que compren el libro, que eso es lo que sigue el Tribunal Administrativo del Atlántico para fallar los negocios de los negocios tributarios. Continúa.
Relator, continúe. Disculpe, profe, está lloviendo. Bueno, continúo. El sustento de la parte demandante, es básicamente el siguiente. La Secretaría de Hacienda Distrital la parte demandante dice que la Secretaría de Hacienda Distrital desconoció que esas liquidaciones privadas se presentaron antes de entrar en vigencia un acuerdo que es el acuerdo 033 de diciembre del 2013 y que por lo tanto el término de firmeza ya había empezado a correr al momento de hacer el requerimiento especial. El término de firmeza es el tiempo que ha transcurrido el tiempo establecido por la ley para que se pueda cuestionar o modificar una declaración tributaria presentada por el mismo contribuyente. Entonces, ¿cuál es básicamente la posición de la parte demandante? Ellos dicen que ese requerimiento especial se produjo 2 años y más tiempo después a la fecha de notificación del requerimiento especial y ya las liquidaciones privadas habían cobrado firmeza. Entonces dicen que estaban aplicando el acuerdo nuevo en forma retroactiva, lo cual está prohibido. No sé si alguna de mis compañeras quiere continuar con la defensa de la administración. Claro, yo continúo. Por su parte, el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla indica que a la fecha de notificación del requerimiento especial del 9 de febrero de 2015, que se notificó por correo a CPU System el 11 de febrero de 2015, las declaraciones bimestrales 5 y 6 del 2012 no habían adquirido firmeza. Y también afirma que no hay cabida a la interpretación retroactiva de la aplicación del acuerdo 033 del 2013, ya que con ella el contribuyente, en este caso CPU System, estaba desconociendo la existencia de normas anteriores a este acuerdo, que estaban vigentes al momento de los hechos, como es el caso del artículo 342 del acuerdo 030 de 2008. Ajá. Bueno, y ya basado en estas, la sentencia, ya basado en lo anterior o lo defendido por las partes, en la sentencia de primera instancia, bueno, se basa primeramente en que, bueno, el litigio como tal está en determinar si estos impuestos declarados por CPU System Service, pues están viciados o como tal, el requerimiento especial que se produjo de la notificación de requerimiento, fueron válidos. O como tal, aquí lo dice, el requerimiento especial por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital, aquí dice, como dice la norma, se tiene que lo que hizo fue por fuera de los 2 años que prevé la norma y por lo tanto esas declaraciones por las cuales el actor fue llamado como tal a rendir cargos se encontraban en firme. Y es por eso que el juez de primera instancia resolvió como tal conceder las pretensiones de la parte demandada y a partir de ahí fue cuando la parte demandada acude al recurso de apelación a esa decisión tomada y que afirma que el periodo de firmeza de estas declaraciones de retención y de autorretención del impuesto de industria y comercio era el mismo al que correspondía a la declaración anual del impuesto de industria y comercio, que es el periodo de año grabable en 2012. Entonces, el término como tal de firmeza era el 18 de febrero de 2015, lo que a ellos los valida para estar, pues, en la posibilidad o en el término para hacer ese requerimiento especial. Ese fue el fundamento del recurso que ellos presentaron. Y bueno, la notificación, bueno, el tribunal admite el recurso, tribunal de segunda instancia, y luego, bueno, mediante auto de 2011, mediante auto del 11 de octubre de 2008, se le corre traslado y el juez, basado específicamente en el artículo 21 del acuerdo 033 del 2013, pues
dicta su sentencia, para no leer todo lo que está estipulado, se basa, bueno, y en general y en resumen, en esa decisión, él menciona principios generales de la tributación, tales como el de la irretroactividad de la ley, la valoración del espíritu de justicia, el debido proceso, un derecho, un principio constitucional, y el de la equidad, y asimismo confirma a las partes la sentencia que ya se había dictado por el Distrito Especial, apelada pues por el Distrito Especial de Barranquilla, y bueno, esa es la decisión. También en la decisión de la segunda instancia se tienen en cuenta dos aspectos, que es la seguridad jurídica y la confianza legítima. Son principios que el juez de segunda instancia menciona y en el que pues se resalta que ese principio de confianza legítima es el que le exige al Estado pues que se respeten como tal esas normas y los reglamentos, de modo que los particulares tengan la certeza, en este caso la parte de accionante CPU System, se me olvidó el nombre, CPU System Service, tenga esa certeza de los trámites que realiza, es decir, seguridad o confianza legítima ante las normas que están vigentes en ese entonces, por eso que menciona esos dos principios. Y bueno, ya que a continuación nosotras, para finalizar, mencionamos pues un análisis en el que, o una opinión en el que estamos pues de acuerdo con la decisión tomada, puesto que acuda a los principios que pues regula el derecho y a lo estipulado en la norma. Ya, eso es lo que... Listo, hasta ahí termina la intervención. Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias por haber realizado la disertación. Muy bien, esa era la idea del ejercicio. De pronto hubiesen podido hablar un poquito más del procedimiento tributario, ahí estaba explicadito la parte del procedimiento tributario, pero eso lo vamos a explicar en clase para que todos tengan la oportunidad de ver el documento. Muchísimas gracias. Seguimos con la siguiente exposición. Grupo 2. Sí, profe, lleva un segundo. Me presenta pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, señor. Bueno, profe, comenzando, tenemos que esta es una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico. El actor es Johnny Alfonso Romero Rocha, el demandado, pues, la DIAN, y el medio de control utilizado es la nulidad y restablecimiento del derecho. Bueno, esta se da para ahí un momentico. En el otro, ¿quién era el demandado? El distrito. ¿Por qué era el distrito? Porque el impuesto era del orden municipal, era industria y comercio. Aquí el demandado, ¿quién es? La DIAN, la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Por qué? Porque el impuesto es del orden. ¿El orden? nacionales. Nacional, exactamente. Bueno, contrasentencia del 28 de abril de 2017 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Atlántico. En cuanto a los hechos, pues el señor Johnny Romero es una persona natural, de profesión ingeniero químico, que no está obligado a llevar contabilidad, y pues manifiesta de que la DIAN inicia una revisión y una investigación de su declaración de renta concerniente al periodo 2009, producto de una presunta denuncia telefónica, y que igualmente se le continuó con la investigación en el periodo inmediatamente siguiente.
La solicitud que realiza el señor Johnny Romero va orientada hacia la declaración de renta del año 2010 específicamente, que presenta el 14 de junio del 2011, mediante el formulario pues ahí establecido. Y una corrección que él presentó igualmente el día 26 de enero del 2012. Igualmente, dentro de otros hechos relevantes, se establece que el 10 de febrero de 2012, la DIAN notifica un acto que se establece el error y diligenciamiento de solicitud de crédito ante el Banco de Occidente, con copia de la DIAN, que fue negada por un error en el CIUM, que es la clasificación industrial internacional uniforme, que se reporta en el RUT, y un error en la declaración de renta. Entonces, como para traer lo que pasa es que él va a solicitar un crédito ante el Banco de Occidente, y pues dentro de los documentos solicitados se le solicita que anexe la declaración de renta del periodo inmediatamente anterior. Entonces él la declara y eso lo recibe el banco, y con copia a la dirección de la DIAN. Entonces, dentro de se reportan irregularidades encontradas en el valor de declaración o del pago final de la renta de ese mismo periodo, igualmente en la clasificación industrial internacional uniforme. Entonces ahí lo que procede es que realizan la corrección en dicho año de la clasificación industrial internacional uniforme, y se le hace el traslado a la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla para que realicen las correcciones por la competencia. Cuando ya llega a la dirección, a la seccional Barranquilla, se emiten unos requerimientos legales solicitándole pues obviamente al contribuyente la justificación de lo plasmado en la declaración de renta, en donde este responde, pero la respuesta de es una declaración de un contador público, pues determinando diferentes gastos realizados en el periodo, pero no adjunta lo que se le solicita directamente por la DIAN, que son los sustentos de los gastos. Es decir, no acredita documentos de soporte que acrediten una fecha cierta de los mismos, así como los gastos expresados no se relacionan con la actividad productora de la renta. Por lo que la DIAN procede a liquidar las deducciones y los gastos como cero. Y es aquí cuando el contribuyente pues aduce de que es algo ilógico el hecho de que se le coloque a una persona unos gastos y deducciones de cero, porque se sabe que cualquier pues actividad profesional genera unos gastos. A la negativa que le presenta la DIAN, como su respuesta, él presenta un recurso de reconsideración el 7 de marzo de 2014, al cuyo recurso la DIAN resuelve confirmando su decisión de no reconocer ni admitir los gastos del accionante. Cuanto a la contestación de la misma, tenemos de que primero pues la DIAN solicita que se le niegue la nulidad y el restablecimiento solicitado. Igualmente se refieren al oficio emitido por el director seccional de la DIAN el día 7 de febrero de 2012, y pues ellos aclaran de que aclarando la no existencia de la aprobación de la corrección del año 2010, puesto que la corrección a la que el demandante se refería con las inconsistencias se basaba en el periodo del año 2009 y no del año 2010 como se aducía. Entonces el accionante no dio respuesta coherente fue lo que se consideró. No dio respuesta coherente a lo solicitado, es decir, que no aportó la información que se le solicitó y en el requerimiento especial del 21 de marzo de 2013, generándose la correspondiente liquidación oficial de las rentas naturales con la sanción que
que corresponde, que en este caso por se le da el desconocimiento de los costos y gastos, siendo la actuación de la DIAN. Pues en el caso de la sentencia de la primera instancia, el juez de primera instancia lo que considera es que dentro de las pruebas que se le solicitaron al accionante en la época o cuando, digamos que cuando la DIAN cumple su proceso o su función de fiscalización, le solicitan las pruebas concernientes y no aporta lo que se le solicita. Y ni siquiera cuando se le da la notificación de la liquidación oficial aporta las pruebas, sino que espera hasta que se interpone el recurso de reconsideración para aportar los gastos. Sin embargo, muy a pesar de que los aporta, digamos que los documentos solicitados no son los idóneos para la demostración de dichos gastos, por lo tanto se los niega. Entonces, el juez considera que el demandante no logra desvirtuar la legalidad de los actos acusados, por lo tanto no hay lugar a una anulación de esto. Ante la inconformidad del accionante, interpone un recurso de apelación, aduciendo pues de que el juez de primera instancia en su sentencia no se obvió de analizar de fondo el hecho relacionado con la corrección de la declaración de renta. Cuando se inicia la investigación contra la declaración de renta del año 2010, presentada el 14 de junio del 2011, ya debido a que él aduce de que en ese periodo ya él había presentado una corrección el día 26 de enero de 2002. Sin embargo, no se toca esta en la sentencia del mismo. Bueno, profe, entonces, dando los compañeros, la corporación del Tribunal Administrativo del Atlántico conoce de esta apelación y lo primero que hace, lo primero que tiende a hacer al recibir el expediente es ver si es competente a la luz del artículo 153 del CEPACA. Una vez se le da viabilidad a la competencia, recibe el acervo probatorio y describe qué documentos llegaron. En ellos encontramos la declaración de renta presentada a los bancos, el auto comisorio de recurso de reconsideración, el auto comisorio y su respuesta, los requerimientos especiales y la respuesta de los mismos, la liquidación oficial de revisión, el recurso de reconsideración y su resolución, y bueno, el recurso de reconsideración y resolución sobre la liquidación oficial de revisión, que fue la que se pide luego y que no reconoce los costos. ¿Qué hace entonces la corporación? Se sienta a establecer un problema jurídico. En él dice que lo que se busca en este caso es establecer si la liquidación oficial de revisión del impuesto de renta y resolución del recurso de reconsideración adolecen de la causal de invalidez, violación de las normas en que deberían fundarse, o que, por el contrario, se realizó de conformidad con las prescripciones que tiene la ley para esto. Esto teniendo en cuenta, pues, que se alega que no se tuvieron en cuenta los costos y las deducciones en esta declaración. Para el caso concreto, la Corte, antes de empezar a hacer el análisis, establece que es necesario hacer unos estudios sobre unos temas puntuales, y creo pues que el desarrollo prácticamente de toda la sentencia es el estudio de esta normatividad, de estos temas que son los que hemos venido desarrollando durante el curso. Entonces, establece que se debería estudiar primero qué es la hacienda pública y qué son los tributos, cuáles son las normas legales, constitucionales y jurisprudenciales relativos al impuesto nacional de renta, cuál es el procedimiento de fiscalización tributario y, por último, cuáles son los cargos invocados por el actor en esta apelación. Al hacer el estudio del primer tema, que sería la hacienda pública y los tributos, pues lo que hacen es definir qué son los ingresos públicos y su clasificación. Dice que los ingresos pueden ser de carácter ordinario y extraordinario,
haciendo alusión a los ordinarios que son aquellos que ingresan de manera regular, y los extraordinarios los que ingresan de manera esporádica. A su vez, clasifican los ordinarios en tributarios con la característica pues, que son creados por la ley, y los no tributarios, que son aquellos que tienen diversas fuentes de creación. Luego aterrizan un poco en el ordenamiento ya que se refiere a los ingresos de la nación, y aprovecha para definir cada tributo y a quién le compete la creación y su recaudo. Entonces encontramos que los ingresos de la nación son ingresos corrientes, como decía ahora rato, tributarios y no tributarios, contribuciones para fiscales, fondos especiales, recursos de capital, ingresos de establecimientos públicos, que pueden ser rentas propias o recursos del capital. Ya por último se enfoca en estudiar qué es el Impuesto Nacional de la Renta, y lo define, establece su naturaleza, hace un recorrido histórico de toda la normatividad que ha existido, que ha regulado, que ha modificado este impuesto, y toma este impuesto particular de declaración de renta para explicar los elementos del tributo que veníamos viendo en la clase anterior, que eran los sujetos activos, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base agravable y la tarifa. Bueno, después la corte, después el tribunal se pone a revisar los cargos invocados por el demandante y aduce en primera parte del demandante que existe una violación a las normas en que debería fundarse. Dentro de ellas se encuentra violación al debido proceso de fiscalización tributaria y a la exclusión indebida de costos y deducciones. Aquí, el demandante expresa que en cualquier país del mundo una persona tiene gastos y deducciones para ejercer sus actividades económicas y personales. Por tal razón, él considera que la administración no puede indicar que sus gastos son cero, cuando los gastos de una persona son proporcionales a sus ingresos, a su estatus y a su profesión y actividad económica. Después, la sala, para solucionar los cargos, lo que hace es que analiza el procedimiento de fiscalización tributaria según el Estatuto Tributario Nacional, que está contenido en el título quinto del Estatuto Tributario. Y dice que el procedimiento tributario se divide en 4 etapas. La primera etapa sería el proceso de fiscalización o investigación en materia tributaria. En esta etapa corresponde determinar el impuesto. En la segunda etapa hablan sobre la discusión del impuesto, que aquí es donde se pueden interponer los recursos de ley, tales como la reconsideración que se había dicho antes. Y en tercer lugar, el cobro persuasivo, y en último lugar, el cobro coactivo. Y aquí se tiene que puntualizar que la administración tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar que se haga un efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Si bien es cierto, la parte demandante presentó su declaración de renta del periodo 2010 y la del periodo 2009. Ante la del periodo 2010 presenta una corrección y esta llega a la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, el cual inicia una investigación motivada por la llamada de un tercero, y esta es una facultad que tiene la DIAN para poder iniciar las investigaciones. Dentro del inicio de la investigación se realizaron inspecciones en la oficina de la parte demandante del señor Johnny para poder encontrar pruebas que este tuviera en su poder.
Además, se le hicieron requerimientos ordinarios y requerimientos especiales, en el cual se le indicaba que tenían el deber de suministrarle información sobre los costos y las deducciones sobre los periodos gravables. Este fue respondido a tiempo dentro del término legal, pero no cumplía con los requisitos establecidos por el Estatuto Tributario, por lo cual se le hizo el requerimiento especial y se le indica que de no hacerlo se le indicaba una sanción que era el desconocimiento de sus costos y deducciones frente a la nueva liquidación oficial que le iban a indicar en un valor de 0. El demandante responde, como lo han dicho los compañeros, pero no lo hace de forma correcta, de acuerdo a los requerimientos por parte de la DIAN. Solo establece, aporta un certificado por parte de un contador y luego establece de que hubo errores por parte de los contadores del cual él había contratado. La DIAN responde y establece que lo hizo en los términos establecidos dentro del marco legal, pero no lo hace de forma correcta. Luego, el demandante aporta unos costos, unas deducciones que no tienen una relación de causalidad con la actividad de renta. Por lo tanto, no establece la ilegalidad del acto administrativo de la resolución por parte de la DIAN, la cual le impone la sanción, desconociendo sus costos y deducciones, porque se tiene demostrado de que la parte no fue capaz de aportar pruebas conducentes y útiles de decir cuáles fueron sus costos y deducciones. En el artículo 651 vemos que está establecida, el artículo 651 del Estatuto Tributario está establecida la sanción y nos dice que las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria, así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas que no las suministraron dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción: hasta el 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea. El desconocimiento de los costos, rentas, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deban conservarse y mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos. Razón por la cual se modifica su liquidación y se desconoce sus costos y deducciones dentro del marco legal tributario. Profe, como conclusión, el tribunal que confirmó la sentencia recurrida, principalmente porque él logró demostrar los cargos de nulidad que había elevado. Que todo fue por eso. Decide no condenarlo en costas porque no observa conductas ni temerarias ni dilatorias, conforme a lo previsto en el Código Contencioso Administrativo, en el artículo 171. Entonces lo que hace es que confirme en todas sus partes la sentencia proferida por el juzgado y ya. Listo, en este punto el proceso se circunscribe a lo siguiente: es un señor
que presenta su declaración de renta, le inicia el proceso de fiscalización tributaria, le piden a través del requerimiento ordinario que aporte los documentos soportes para que pudiera, para haber presentado la declaración en esas condiciones. La administración tributaria considera que no son suficientes, le profiere el requerimiento especial. Tampoco son suficientes en relación con lo que contestó, le emite liquidación oficial de revisión. La liquidación oficial de revisión dice que es que está metiendo como costos y deducciones, erogaciones y situaciones que para él no constituyen costos y deducciones porque él no es una empresa y como persona natural no podría tener ese tipo de costos y deducciones en relación con lo que se está colocando. Inclusive coloca que tiene como costos y deducciones las camisas que compró para ir a trabajar, la gasolina, una remodelación de la cocina que hizo en su casa y un dinero que le dio a la mamá. Una cantidad de situaciones y de gastos que en manera alguna constituyen costos y deducciones para ese contribuyente, de tal manera que lo que afirma la Administración Tributaria y el orden nacional es cierto en relación con la exclusión de esos factores que él considera como costos y deducciones, y al excluirlo existe una diferencia entre la liquidación privada de renta que él presenta y la liquidación oficial de revisión que está proponiendo la administración. Se profiere liquidación oficial de revisión, se confirma a través de la resolución del recurso de reconsideración la liquidación oficial de revisión, que modifica la liquidación privada, que se impone sanción y el demandante solicita la nulidad y restablecimiento del derecho de la liquidación oficial de revisión y del acto administrativo que la confirma, siendo correspondiéndole en primera instancia al juez administrativo, niega las pretensiones y el tribunal administrativo confirma la decisión del juez de primera instancia de negar las decisiones. En eso radica esencialmente esta sentencia. Entonces dejemos hasta ahí. Vamos a hacer algo. Como estamos haciendo esta actividad, creería que alcanza para 2 clases más. Creería entonces que no habría necesidad de, creería no. Voy a evaluar la posibilidad de tomar la nota de este taller como nota del primer corte. Entonces, para los estudiantes para que no han expuesto, lo tengan en cuenta para la próxima clase, que tengan una relatoría bien hecha como la de los compañeros que acaban de exponer, a efectos de hacer su análisis de sentencia, y ahí miraríamos la posibilidad de que esta nota de la relatoría sea la misma nota del primer parcial, para que no hagan examen por videollamada, porque no le encuentro como mucho sentido hacerles unas preguntas a ustedes y que ustedes las busquen en internet y miren las respuestas. Entonces, creería yo que es más representativo el trabajo que estamos haciendo aquí en clase que hacerles un parcial, dejarles un parcial para que lo hagan en su casa. Entonces, bueno, hasta ahí sería la clase de hoy. Cuéntanos. Disculpe, entonces, ¿le voy enviando que de 2 en 2 la relatoría o qué? No, tú me das hasta que todos hagamos la relatoría para que nada más me envíes un solo correo. Ok. Ok. Listo, entonces dejemos hasta ahí. Muchísimas gracias por su asistencia, que tengan una excelente tarde. Dios los guarde a todos. Gracias, profe. Gracias, buenas tardes. Gracias, profe.